Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a dar los resultados del Producto Interno Bruto trimestral que corresponde al cuarto trimestre. Los principales resultados. Se me cortó. Parece que retomamos. Retomamos, Gustavo. Sí, sí puedes Perfecto, empezar. perfecto. Como les decía, vamos a empezar viendo los principales resultados en términos generales. El enfoque por el lado de la oferta, también por el lado de la demanda, un resumen que vamos a dejar en la presentación, las revisiones que se hicieron para este periodo y los resultados de la región. Dicho esto, vemos entonces el resultado del cuarto trimestre. Alcanzó la tasa del 0.6%. Es una tasa, digamos que la menor tasa que se registra en los cuatro trimestres del año. Mientras tanto, el PIB sin agricultura y sin binacionales alcanzó la tasa del 3.6%, como podemos ver. Una desaceleración que se puede ver claramente luego del segundo trimestre, que por un efecto base también tuvimos una tasa de crecimiento importante. Al observar el PIB trimestralizado, vemos que si comparamos respecto al periodo prepandemia, es decir, al cuarto trimestre del 2019, ya hemos recuperado esa condición y el PIB trimestral se ubica un 1.4 por encima del Q4 del 2019 y el PIB sin agricultura, sin binacionales, un 4.9%. En términos acumulados, luego de la caída del 0.8% que se había registrado el año pasado, el año 2020, la tasa alcanza los 4.2% y el PIB sin agricultura y sin binacionales es un 7.1%. Al observar un poco los resultados desagregados por el lado de la oferta, para ver un poco cuáles fueron los elementos que inciden en este resultado del trimestre y por supuesto en el resultado que se da en el acumulado, podemos decir que las incidencias más importantes se dan justamente en los servicios, que participan en un 2.4 puntos porcentuales en el comportamiento del trimestre, seguido de impuestos, industria, construcciones, mientras que la agricultura es la que más incide en el resultado negativo, con 2.3 puntos porcentuales, ganadería y binacionales en ese orden. Si volvemos a este cuadro, podemos ver justamente el resultado que uno de los sectores más importantes tuvo en este trimestre. Estamos hablando de los servicios, que alcanzó la tasa del 4.9%, una tasa positiva interesante nuevamente. Tenemos que hablar acá que este resultado también se ve favorecido por un efecto base menor en el periodo anterior, ¿verdad? Entonces tenemos un crecimiento del 4.9%, caída respecto a la caída del 0.4 verificada en el mismo trimestre del año anterior. Hay un efecto estadístico favorable, como decimos, sobre todo en aquellas actividades más afectadas por las medidas sanitarias en el año anterior. El comportamiento interanual de los sectores de mayor incidencia positiva fueron, por ejemplo, comercio, hoteles, restaurantes, servicios a los hogares, que incluye salud, educación y esparcimiento, transportes y los servicios a las empresas, que incluye agencias de turismo, consultorías, publicidad, etcétera, servicios inmobiliarios, telecomunicaciones y los servicios de intermediación financiera. De forma contraria, se observan resultados negativos dentro de los servicios, como aquellos relacionados a los servicios gubernamentales, por ejemplo, ¿verdad? Otro sector que ha incidido de manera importante es el que está relacionado a los impuestos a los productos, que tiene una tasa interanual del 7%, tasa positiva.
Estamos hablando acá básicamente del IVA, impuesto selectivo al consumo y aranceles aduaneros que aumentaron en esta proporción. Se observó en el cierre del cuarto trimestre de 2021 una importante recuperación de la recaudación del IVA, por ejemplo, acompañado también de la recaudación en aduanas, en concepto de aranceles aduaneros, en línea con la importante dinámica que registró en el año las importaciones de bienes. Eso es en lo que se refiere a los impuestos a los productos. Otro sector que ha incidido de manera positiva, como pudimos ver, es el relacionado a las actividades manufactureras, que registró una variación interanual del 1.5% con respecto al mismo trimestre del 2020. Este resultado se ha explicado por el desempeño en la producción de productos químicos, minerales no metálicos, papeles y productos de papel, azúcar, molinería y panadería, bebidas y tabaco, metales comunes, o sea, muchos productos de la manufactura relacionados a las construcciones tuvieron un buen desempeño dentro de las industrias manufactureras. Y seguimos un poco con metales comunes y cueros y calzado. No obstante, estos resultados se vieron, digamos, en alguna medida atenuados por variaciones negativas que se registraron en carnes. Estamos hablando del trimestre, que la producción de carne se desaceleró en el último trimestre. Aceites, productos metálicos, textiles y prendas de vestir y maquinarias y equipos. El sector de la construcción, que ha sido otro de los sectores que se ha comportado de manera positiva, también muestra una tasa del 2.2%. Es un crecimiento que continúa en este periodo. Ya notamos también una desaceleración. Ya en el tercer trimestre, esta es una desaceleración mayor en el cuarto, pero continúa creciendo a una tasa del 2.2%. Recordemos también que el año pasado, en el tercer y cuarto trimestre, habíamos crecido de manera importante, es decir, 11.2 y 15.5%, que también afecta al resultado de este trimestre. En este sentido, el comportamiento de esta actividad estuvo influenciado por el mayor dinamismo observado en la ejecución de obras, tanto públicas como privadas. Esto también se reflejó en el aumento de la demanda de los principales insumos empleados del sector. Vamos a ver en láminas posteriores algunos insumos como el cemento, como el asfalto, que explican el resultado que se da en las construcciones para el presente año. Uno de los sectores que en el cuarto trimestre se desacelera de manera importante, marcando incluso una caída con una tasa del 7.4%, es el que corresponde a ganadería forestal, pesca y minería. Este resultado está explicado por el menor nivel de faenamiento de ganado bovino y una disminución en la producción de huevos. De forma contraria, el mayor nivel de faenamiento de ganado porcino atenuó esta disminución. En esta agrupación también se observaron desempeños favorables en la minería, en el ganado, guardando, perdón, este resultado en relación directa con la dinámica favorable de las construcciones en el presente trimestre. Otro sector muy importante con tasas negativas, estamos hablando del sector que corresponde a electricidad y agua, incluyendo las binacionales con tasas negativas que prácticamente se iniciaron en el segundo trimestre del 2020, continúan con tasas negativas. Y por una parte, la menor generación de energía eléctrica de las binacionales, que continúa siendo explicada por el reducido caudal hídrico del río Paraná en este caso. Finalmente, uno de los sectores que más influye, y en este caso en forma negativa, es el que corresponde a la agricultura, y conforme a los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, aquí también podemos ver, y lo vamos a ver al final en las revisiones que hacemos, en donde las tasas, digamos, se han ajustado conforme hemos ido obteniendo información del sector, y sobre todo en la forma en que la sequía que se dio en el último trimestre del año afectó a la economía. Como ustedes saben, dentro de la agricultura nosotros realizamos los registros a través de trabajos en curso o en proceso, y parte
de los efectos de la sequía ya se ven internalizados en este periodo, en el PIB trimestral, ¿verdad? Entonces, este resultado ha respondido fundamentalmente a los menores niveles de producción de soja, el maíz, el trigo, la caña de azúcar, el arroz, el sésamo, girasol y yerba mate. Estos resultados fueron parcialmente atenuados por variaciones positivas que se registraron, por ejemplo, en producción de mandioca y otros tubérculos. Como podemos ver, el PIB sin agricultura y sin binacionales aumentó un 3.6%. Lo que veíamos también, las incidencias, la mayor incidencia positiva, servicios, impuestos, industria y construcciones, mientras que la agricultura, ganadería y electricidad con incidencias negativas en ese orden. Aquí vemos un poco el comportamiento de algunas actividades más importantes. Estábamos hablando de que la construcción continuaba con tasas positivas y mucho de esto está explicado también por algunos indicadores, como en este caso el de asfalto, que tiene un comportamiento interanual positivo, en este caso una tasa del 14.1%, creciendo también de manera importante en términos acumulados. Otro producto importante es el cemento, que si bien tiene una disminución en términos interanuales del 8.8%, se pudo constatar que ha tenido igualmente un comportamiento bastante dinámico y se desaceleró en el último trimestre. Esto también, acá podemos ver también el comportamiento de la producción nacional, pero así también el de las importaciones que han venido incrementándose, alcanzando los niveles de la producción nacional, incluso en el cuarto trimestre del 2020. Y luego van tomando nuevamente otras sendas. En cuanto al sector de la ganadería y el que afecta a la industria frigorífica, lo que tiene que ver con el faenamiento de ganado vacuno, el consumo local que se mantiene relativamente estable y las exportaciones que sí han mostrado buen dinamismo. En el primero, disculpen, sobre todo en el segundo trimestre, y ya marca una desaceleración a partir del tercero y cuarto trimestre, cayendo en términos interanuales en el último un 17.8%. En cuanto a la generación de energía, las de binacionales, vemos un poco la variación interanual y el índice de volumen físico que está acá en el eje de la izquierda. La caída fuerte que se registró sobre todo en el tercer trimestre y nuevamente una caída en el cuarto del 4.8% por lo que veníamos hablando un poco de los recursos hídricos. En términos acumulados, como dijimos al comienzo, el PIB total alcanzó la tasa del 4.2%. Este comportamiento positivo está muy influenciado por la variación positiva que experimenta sobre todos los servicios, que crecen 6.8%, impuestos a los productos 9%, la manufactura un 6.6% en términos acumulados, la ganadería, a pesar de la desaceleración del último trimestre, creció 6.2%, mientras tanto electricidad y agua lo hace a una caída del 8.6%, y agricultura, que es uno de los sectores más importantes, que cae en el año en torno al 16.5%. El PIB, excluyendo la agricultura y la generación de energía por las binacionales, crece a una tasa del 7.1% en términos acumulados. Aquí podemos ver un poco las incidencias, en donde los servicios, la manufactura, la construcción, impuestos y ganadería con las principales incidencias, mientras que la agricultura, electricidad y agua en términos acumulados con las incidencias más negativas. Aquí podemos ver entonces el comportamiento del PIB por el lado de la demanda. El consumo total que en el cuarto trimestre alcanzó la tasa del 8.2%. Aquí es importante hablar que desde la perspectiva del gasto en el cuarto trimestre, el crecimiento del PIB fue sostenido por la demanda interna que tuvo un incremento interanual del 11.7%.
Y entre los principales componentes de esta demanda interna se destacan justamente los aumentos interanuales de la formación bruta de capital y el consumo total en 8.2%. El consumo total del 8.2%, la mayor incidencia se da en el consumo privado, que creció un 6.9%. Recordamos que el consumo empieza justamente a mejorar a partir del segundo trimestre, muy vinculado también al proceso de inmunización y al levantamiento gradual también de las medidas sanitarias, con lo cual se consolida, digamos, un crecimiento para el consumo privado en ese sentido. Con un 6.9% interanual. Al igual que lo observado en los trimestres anteriores, este resultado estuvo explicado por el aumento de los gastos en servicios y especialmente los relacionados a servicios a los hogares, restaurantes y hoteles y transportes, por ejemplo. También los bienes no durables, principalmente alimentos, bebidas, artículos personales y combustibles. En menor medida el consumo de bienes durables, como vehículos automotores, equipamientos para el hogar, entre otros. El consumo del gobierno también verificó un crecimiento interanual, en este caso, del 13.8%. La formación bruta de capital fijo, por su parte, que alcanzó la tasa del 23.9%. Ahí tenemos la formación bruta de capital fijo, la variación de existencia y otros. La variación de la formación bruta de capital fijo alcanzó una tasa del 9.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este desempeño ha estado influenciado principalmente por el mayor nivel en las construcciones y en las inversiones en maquinarias y equipos, básicamente. Desde el punto de vista de las exportaciones e importaciones, estamos hablando de la demanda externa. Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una retracción interanual del 6.6%, resultado que se explica principalmente por la marcada disminución en la cantidad, exportada de productos agropecuarios como maíz, soja y carne de bovino, así como las bebidas y tabacos y la energía eléctrica, que persiste con bajo nivel del río, como dijimos, ¿verdad? Esto fue contrarrestado por aumentos en envíos de aceites vegetales, maquinarias y equipos, este último vinculado a las exportaciones. Entre las exportaciones de servicios se registró una menor dinámica en transportes, son aquellos servicios de fletes brindados por paraguayos al exterior. Y por el lado positivo se observó una mejor dinámica de los servicios de restaurantes y hoteles, vinculado a una entrada de turistas mayor ya en este año, en donde tenemos una incidencia, en este caso de los servicios, que fue de 0.4 puntos porcentuales, mientras que los bienes tuvieron una incidencia negativa de 7 puntos porcentuales. En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, tuvieron un crecimiento del 29.5% en valores constantes al compararlas con los niveles del mismo trimestre del 2020, siendo la de mayor incidencia positiva las importaciones de maquinarias y equipos que están vinculadas a las importaciones bajo el régimen de turismo, combustibles y lubricantes y productos químicos por el lado de los bienes. Por otro lado, dentro de los servicios se destaca el mayor dinamismo de transporte, servicios de fletes adquiridos por paraguayos en el exterior y servicios de restaurantes y hoteles vinculados a la mayor salida de paraguayos al exterior también. Aquí vemos justamente las incidencias interanuales, en este caso de la formación bruta de capital, un 5.2 puntos porcentuales, digamos, consumo de capital fijo, un consumo del 4.3, el consumo de gobierno, 2 puntos porcentuales, las exportaciones netas, un 10.8 negativo. Aquí observamos un poco el comportamiento del consumo privado, que habíamos visto que tuvo un crecimiento de 6.9% en términos interanuales. Y como vemos, la mayor incidencia se da en los servicios, como mencionamos, seguido de los gastos en bienes durables y en los bienes no durables, en menor medida los bienes durables y bienes semidurables. Estamos hablando en el caso de
De los durables, equipamientos para el hogar como electrodomésticos. Los semidurables son textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, papel, productos de papel. Los no durables son alimentos y bebidas, combustibles y lubricantes. Y dentro de servicios, el transporte de pasajeros, viajes, turismo, telecomunicaciones, servicios financieros, que aumentan en línea con la dinámica de la economía en este trimestre. Por el lado de la formación bruta de capital fijo, como vimos, tuvo una dinámica favorable con un crecimiento del 9.3%, influenciado principalmente por maquinarias, equipos y automotores, también por las construcciones, aunque en menor medida, y atenuado, digamos, por el comportamiento de productos metálicos y otros. Algunos indicadores de las exportaciones de bienes y servicios que tuvieron una disminución del 6.6%, es la variación interanual. Aquí vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de algunas exportaciones importantes, como el caso de la carne, que notamos, ¿verdad?, una desaceleración y con una caída interanual del 27.6% en el último trimestre. También vemos cómo ha evolucionado las exportaciones de energía eléctrica, que si bien han mejorado en el cuarto trimestre respecto a los dos anteriores, este ha sido menor al verificado en el mismo trimestre del año anterior, en torno al 14%. En cuanto a las exportaciones de soja en toneladas, también en línea con la caída en valores, vemos una retracción del 13.5% en términos interanuales, 761.372 toneladas versus los 880.000 toneladas verificadas en el mismo trimestre del año anterior. El aceite de soja, un derivado, ha tenido un comportamiento favorable en el último trimestre, en este caso un 30.8% en términos interanuales. En cuanto a las importaciones, destacan, por ejemplo, dentro de este rubro, digamos, se destaca el crecimiento en el cuarto trimestre en torno al 29.5%. Recordemos que teníamos tasas negativas que se habían verificado en los 3 trimestres del año anterior, incluso en el primer trimestre del año 2021. Y aquí vemos, por ejemplo, que maquinarias y equipos ha tenido un comportamiento bastante positivo y dinámico, en donde alcanza su mayor dinamismo en el año, en el cuarto trimestre, con un crecimiento interanual del 28.9%. También las importaciones de combustibles y lubricantes presenta una dinámica importante en el cuarto trimestre, en este caso con una tasa de variación interanual del 28.5% en cantidades. Estos resultados revelan el comportamiento acumulado, en donde de los 4.2% de crecimiento del producto, se puede notar, ¿verdad?, que el consumo total aumentó en términos acumulados un 5.8%, donde el consumo privado lo hizo un 5.9% y el consumo del gobierno lo hizo un 5.3%. La formación bruta de capital es 26.2%, la formación bruta de capital fijo 18.5%. Las exportaciones acumuladas finalmente crecen en términos constantes un 2.2% y las importaciones lo hacen a un 21.4%. Estas son un poco las incidencias en términos acumulados. Y aquí hacemos un resumen de todo lo que venimos viendo, que básicamente ya se ha explicado en los resultados tanto para la agricultura, ganadería, las actividades manufactureras, la construcción, los servicios, electricidad, ¿verdad? De la misma forma por el lado de la demanda. Llegado a este punto, importante observar también los cambios que se han dado, principalmente en lo que tiene que ver con el tercer trimestre, en donde teníamos una tasa interanual del 3.8%. Esta tasa ajustada es del 2.9%. Y como pudimos ver, este resultado se da un poco como consecuencia de los ajustes que se dan principalmente
en los datos asociados al comportamiento que experimentó la agricultura, ¿verdad? La actualización de los datos estimados para la producción agrícola con menores niveles, sobre todo para la producción de soja que se vio muy afectada por las condiciones climáticas adversas, es decir, la sequía. Observando un poco los resultados de la región, vemos el comportamiento que experimenta Paraguay respecto a los países en la región. Y si bien Paraguay crece a una tasa acumulada del 4,2%, hay que recordar que Paraguay ha sido también uno de los menos afectados en su dinámica el año pasado, y otros países como Chile o como Perú, en este caso, que crecen a tasas de 11,7 y 13,3 respectivamente, fueron también muy afectados el año pasado con caídas, en este caso para Chile del 6%, Perú en un 11%, Argentina en un 9,9%. Aquí vemos un poco esos resultados en términos interanuales y en términos acumulados que se vieron resumidos en esa tablita. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.